iglesia. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Hermanos, aprovechando que estamos de pie, vamos a la palabra del Señor, al Evangelio, como dice el presbítero Wogner, que me encanta, el Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Evangelio de Jesucristo según San Marcos, capítulo 11. Aquí habla de la entrada triunfal. La entrada triunfal, esa voz que escuchaba yo hace un tiempo. El Espíritu Santo habló a mi corazón de la nada y escucho la entrada triunfal. Yo ni sabía que tenía que predicar. Dije, ¿qué será esto? Y empecé a buscar y dije, ostras, mira Dios, qué linda palabra nos trae. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice por qué hacen esto, díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron y encontraron un burrito en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces, algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando al burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban detrás como los que iban delante gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, se fue para Betania con los 12. Puede sentarse, mi hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Rey de Reyes. Hermanos, estamos ubicados en la última semana de vida terrenal de nuestro amado Señor Jesucristo. Jesucristo entra en Jerusalén por última vez esa semana, el día 10 de Nisan, que es exactamente el mismo día que tenía que ser elegido el Cordero Pascual. Un Cordero sin manchas, un Cordero sin defectos, un Cordero sin ninguna imperfección para ser celebrada la Pascua. La Pascua en Jerusalén, para que entendamos, es la fiesta más importante del pueblo judío porque habla de identidad nacional. La Pascua para el pueblo judío es celebrar soy el pueblo escogido de Dios, porque si hay un orgullo que existe en este mundo es saber que eres el pueblo escogido de Dios. La identidad del pueblo judío, ¿cuál era? Soy el pueblo escogido de Dios. A mí Dios me sacó de Egipto con mano fuerte, a mí Dios me sacó de Egipto con plagas, a mí Dios me salvó, a mí Dios derribó murallas delante mío. Yo soy los ojos del Señor, yo soy la niña mimada del Señor, yo soy la niña de los ojos del Señor. Ese sentimiento aún los judíos lo guardan hoy. Somos el pueblo de Dios. Él es nuestro Dios, Él es nuestra propiedad, Él es nuestra identidad. Era bien importante. ¿Por qué nos centramos aquí? Porque en este momento en el que Jesús entra a Jerusalén, había un ambiente que yo quiero que lo tengamos, que lo podamos vivir. En ese momento en Jerusalén estaban pasando muchas cosas, no solo en el ámbito espiritual, que lo hablaremos, sino también en el mundo terrenal. Aquí en Marcos el Evangelio narra cómo los judíos, para recibir a Jesús, cogieron ramas de las palmas, ramas de los árboles, para recibir a Jesús. ¿Saben cuándo fue la última vez que había dicho eso? 200 años antes de que viniera a Jerusalén, más o menos, en el 167 a.C., recibieron a un grupo de personas que son famosos, llamados los macabeos. Explicamos. En ese momento Jerusalén estaba siendo oprimida por un imperio seleucide, que lo que hacía era prohibir al judío ser judío.
Se levantó un emperador, un gobernador que se llamaba Antíoco IV y dijo: prohibido leer la Torá, prohibido tener una religión que no sea a los dioses griegos. El atrevido agarró una estatua del dios Zeus, del ídolo Zeus, y la metió adentro del templo. El atrevido no se detuvo ahí y agarró cerdos que son impuros y los sacrificó en el altar sagrado. El Señor Dios poderoso actuó en los corazones de los judíos, la identidad nacional. Los sacerdotes estaban siendo obligados a sacrificar animales a los ídolos griegos. Hermanos, esto es gravísimo, no solo por lo indignante que ya no sabe, sino porque hacía años el Señor había erradicado la idolatría del corazón de los judíos. Recordemos que cuando el Señor hace deportar a los israelitas, los saca de su tierra, fue precisamente por la idolatría. Y estaba el pueblo subyugado, y estaba el pueblo con rabia porque no podían adorar a Dios, porque los obligaban, les metían los dioses ajenos y los obligaban a vivir conforme a los helenitas, conforme a los imperios paganos. Y entonces, como el Señor siempre tiene uno, tiene algunos, tiene remanente, se levantó un sacerdote que tenía 5 hijos y dijo: no, yo no voy a sacrificar ídolos a un Dios que yo sé que no es. Yo me guardo. Y mató al soldado que lo estaba obligando a sacrificar. Y entonces se fue al monte y armó una guerrilla. Esa guerrilla se llama la guerrilla de los macabeos. Una guerrilla de poquitos. Una guerrilla que no tenía mucho con qué luchar. Una guerrilla sin mucho conocimiento militar que se levantó contra un imperio y lo venció en 4 oportunidades, 4 ejércitos de un imperio que era, para que lo entendamos, es la unión del imperio griego con el imperio sirio. Poderoso. Pero se levantaron y por eso son llamados macabeos, porque trabajaban como guerrillas, como un martillo. Vengo, te ataco y me voy. Vengo, te ataco y me voy. Y entonces el pueblo judío en ese momento, estamos situados en 200 años antes de que viniera el Señor, estaban, ostras, que hay posibilidad, que hay esperanza, que podemos vencer. Y entonces en el 167 entran los macabeos, habiendo conquistado y habiendo liberado Jerusalén de ese imperio que los estaba oprimiendo. ¿Y saben cómo los recibieron? Con palmas, con ramos. Nos libertaron, somos libres, podemos rededicar el templo al Señor, podemos volver a adorar a nuestro Dios, volvemos a ser el pueblo escogido de Dios. Era una situación de celebración total. Tengamos eso. Los ramos, la última vez que se habían sacado era precisamente para celebrar que alguien había venido a libertarlos. Precisamente en este evangelio se nos habla de algo que es hermoso y quiero que me acompañen en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Gloria al Señor. Los ramos que habían levantado para celebrar a los que los habían libertado, ahora los estaban levantando para celebrar al que ellos creían en ese momento que era su Mesías. En ese momento precisamente. Vamos a abrir Zacarías. Hermanos, para que entendamos lo importante del momento contextual que estaba viviendo en ese momento Jerusalén, es necesario que sepamos de dónde venía Jesús. Jesús no pasó desapercibido. Jesucristo no había manera que pasara desapercibido por lo que ya había hecho. ¿Saben de qué venía Jesús? Además que venía de sanar ciegos de nacimiento, venía de sanar cojos, venía de resucitar muertos. Y no solo cualquier muerto, porque os cuento, en la cultura judía, cuando una persona moría, supuestamente el alma estaba cerca de ese cuerpo durante 3 días, antes de que empezara la corrupción del cuerpo. Una vez empezaba la corrupción del cuerpo, a partir del 4.º día, ya se considera que era imposible, porque esa alma ya se había ido, que volviera a la vida, porque había empezado la corrupción del cuerpo. ¿Ustedes se acuerdan cuánto tiempo tardó Jesús en venir a resucitar a Lázaro? ¿Os acordáis?
Jesús lo hizo precisamente a propósito para que supieran que era un milagro, que no es que para que no se inventaran no, eso es que el alma volvió porque todavía, pues no había chance. Si no era Dios, no había chance. Vamos ahora a Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Por qué? Porque aquí precisamente les contaba de Marcos, no se hace alusión directa, pero quiero deciros una cosa. En los 4 evangelios, se narra la entrada de Jesús en Jerusalén. Es de los hechos más trascendentes en la historia que hace que todos los que participaron lo tuvieran que recordar. Hermanos, científicamente está demostrado que cuando tú quieres recordar algo, de hecho lo han usado para enseñar, para la vida de la enseñanza, es aplicar 2 cosas, adrenalina y cortisol. ¿Eso qué significa? Que si tú vives una situación que es intensa, tú la recuerdas. Os explico. Por ejemplo, en las clases cuando vas a estudiar han hecho varias pruebas en las que ponen en un salón a varios niños y en otro salón a otros niños. Les enseñan exactamente lo mismo con una diferencia. En la mitad de la clase o en algún momento de la clase, en uno de los salones y no en el otro, en uno de los salones pasa algo fenomenal. Entra un hombre disfrazado de oso, algo que rompe la rutina. Después a esos niños siguen con la clase normal y al final les hacen un examen y adivinen quién de los dos contestó mejor las preguntas. Siempre contestó mejor las preguntas el grupo en el que había sucedido algo extraordinario. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es un pegamento de recuerdos y es la adrenalina y el cortisol. Si tú quieres recordar algo, lo recordarás siempre que sea intenso. Si no, imagínate, nuestro cerebro estaría súper saturado de información. Si tú tuvieras que levantarte todos los días y te recuerdas todo, cuando me levanté, qué dije, qué hice, a dónde fui, el autobús que me tomé, al final eso es información que no necesitamos. Entonces es un filtro que hace el cerebro, es sano. Y en esta ocasión, ese contexto en el que estaba Jesús estaba repleto de adrenalina y estaba repleto de cortisol. Había mucho estrés, había mucha emoción, había mucha expectativa, y es precisamente de la expectativa de lo que hoy quiero hablaros y de lo que el Señor nos quiere traer un mensaje importante. Amén. Ahora sí, vamos a Zacarías. Esta entrada de Jesús en Jerusalén precisamente hace mención a una profecía que escribió el profeta Zacarías 500 años antes. Y dice así la palabra del Señor: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un hijo de pollina. Muchos señalan que en este pasaje de Zacarías, en esta profecía, se señalan los 4 evangelios. Amén. ¿Por qué los 4 evangelios? Como nosotros sabemos, los 4 evangelios están escritos en épocas distintas y para públicos distintos. Y también nos muestran un lado de Jesús. Es decir, el evangelio de Mateo lo que se esfuerza es en mostrar a los judíos que Jesús es el Mesías. Cita genealogías, él quiere demostrar que Jesús es el rey. Cuando vemos aquí en Zacarías, lo primero que dice la profecía es que tu rey vendrá a ti. Después dice justo. ¿Justo por qué? Hace referencia al evangelio de Lucas, porque Lucas escribió para un público que no creía posible que Dios fuera hombre. Lucas precisamente nos viene a mostrar a los gentiles que Jesús es Dios y es hombre. Difícil de entender más para el pueblo griego. Sigue la profecía y dice, y Salvador, el único que puede salvar al hombre, ¿quién es? Dios. Precisamente hace referencia al evangelio de Juan. Juan nos muestra que Jesús es Dios.
Y finalmente dice, y humilde. Humilde hace referencia al siervo. Él vino a servir y no a ser servido. Él es humilde, Él es el siervo, y ahí nos ubicamos en el evangelio que estamos. Evangelio de Marcos, evangelio que es para el público, decir Jesucristo es Dios, sí, pero es siervo. Él viene a servir, y esto es hermoso porque dice la profecía que Él iba a entrar en un burrito. Que entrar en un burrito era bien importante porque significa varias cosas. Primero, aquí hay que diferenciar una cosa. Cuando habla de burrito, es el burrito normal. Los reyes en ese entonces usaban las mulas. Las mulas es un cruce, que de hecho la Biblia lo prohíbe. Es un cruce entre caballos y yegua, entre burros y yeguas de caballo. Entonces salía la mula, era cara. Porque Israel tú no podías criar eso en tu patio, porque la ley lo prohibía, entonces tú tenías que importarlo. Por lo cual usaba la gente de pasta, los reyes. ¿Os acordáis cuando David se da prisa para proclamar rey a Salomón? ¿Qué le dice? Montalo en mi mula. Montarlo en mi mula y mostrarlo en el pueblo. Era algo costoso, algo de lujo, algo que representaba realeza. Pero Jesús estaba en su primera venida. Jesús estaba en modo Cordero de Dios. Jesús estaba en modo humilde. Y Jesús agarró y dijo, en un burrito. Dice la profecía, un burrito, en un burrito será. Porque Él no le hace falta demostrar nada. Él vino en un burrito, que era lo que demostraba el servicio del pueblo, la cotidianidad, el día a día del pueblo era un burrito, en un burrito. Él se sube en un burrito y entra a Jerusalén en ese modo primera venida. Sabemos todos aquí, y yo tengo la esperanza de que seremos los que nos vamos a ir con Él en el arrebatamiento, y que seremos los que vendremos con Él en la segunda venida, y lo veremos ya no en un burrito, en un caballo. Y vendremos con Él. Muchos señalan, hermanos, vosotros os acordáis en el Getsemaní cuando vienen los traidores el traidor y compañía a por Jesús, que preguntan, Jesús les pregunta, ¿a quién venís a buscar? Y ellos le dicen, a Jesús. Y Él que responde, yo soy. Se cae. Vuelven a preguntar. ¿Y qué responde? Yo soy. Y entonces Jesús dijo, no aguanta, se me salió el modo león, que todavía no tengo que estar en modo león, que tengo que estar en modo cordero, que se calla y es inmolado y se lo llevan al matadero, enmudeciendo. Ese era el modo en el que estaba. Entonces volvamos. Jesucristo está en un contexto, tenemos que entender mucho esto, el contexto en el que estaba Jerusalén en ese momento. Flavio Josefo habla que aproximadamente había más o menos 3 millones de personas en esa ciudad, porque venían a celebrar la Pascua, y no solo por eso, sino porque habían escuchado, oiga, que hay uno que sana, oiga, que hay uno que le dicen que quizás es el Mesías, oigan, que se acaba de sanar a Lázaro, y los que no sabían les estaban contando, dice la palabra, oiga, usted no sabe, yo vi cómo salió de la tumba, llevaba 4 días, y él le dijo, Lázaro, sal fuera. Imagínate el momento que estaba viviendo Jerusalén. El Señor ellos estaban esperando al Mesías. Dice Lucas en el capítulo 19 que la gente lo escuchaba a Jesús porque pensaban y sentían que en cualquier momento se iba a manifestar el reino de Dios. Pero ¿qué era lo que estaban esperando ellos? Ellos estaban esperando la manifestación del reino de Dios según sus expectativas. Y vaya si se llevaron una gran decepción. Vaya si se la llevaron. Recordemos, hermanos, aquí la mayoría somos latinoamericanos, gloria a Dios. Por menos que esta situación así picosa, como digo yo, que me gusta decir a mi esposo, algo es picoso cuando es picante, cuando hay lío, hay alboroto. La situación estaba tensa. Estaban bajo un imperio, estaban bajo el imperio romano hacía 100 años. Un imperio que les pedía tributos a los judíos de aproximadamente 30-40% de lo que ganaban. Cómo le duele a los judíos el bolsillo, qué humillación vivir en tu tierra. Eran considerados peregrinos, no tenían ciudadanía, no tenían derecho. Estaban subyugados por un imperio y tenían rabia. Y se acordaban de los macabeos.
y estaban esperando al Mesías, al que iba a venir a redimirlos, al que iba a venir a derrocar al imperio, al que los iba a terminar libertando como ellos querían. Y escucharon, era la Pascua, era el momento perfecto para que se manifestara identidad nacional a full. En nuestros países en Latinoamérica, yo os cuento el mío porque no me sé el de todos, pero en mi país, literalmente, el ambiente estaba así picoso, queremos independencia. ¿Y saben cómo se definió todo? Por un florero. Estaba tan picoso el ambiente que dijeron unos listos, dijeron, oiga, hay un señor por allá muy cascarrabias, vamos a pedirle a él que nos preste un florero para recibir al rey, al virrey, y si nos dice que no, que ya sabemos que nos va a decir que no, porque es cascarrabias, se la liamos y montamos la revuelta popular. Y lo hicieron. Y gracias a eso Colombia es independiente, gloria a Dios. Yo no conozco la historia de cada país, pero gloria a Dios. La revuelta popular, el poder de la gente, el ambiente caldeado, todos hoy. Y los romanos agarrándose la cabeza, ostras, que le están poniendo, les están recibiendo con ramos, como recibieron a los macabeos, que están diciendo de un Mesías, que están hablando de una profecía, de un hombre que resucita muertos. Pero Jesús entró en un burrito. En ese entonces, entrar en un burrito era bien diferente de entrar en un caballo. Si tú eras rey y entrabas en caballo a una ciudad, tú representabas que venías en modo conquistador, en modo guerrero. Pero Jesús entró en un burrito y eso significaba paz. Yo vengo en son de paz. En esta prédica, hermanos, dos cosas quiero que recordemos. Uno, los ramos. Los ramos, ¿qué significan? Alabanza. Le dice la palabra que por delante y por detrás, antes y después de Cristo, porque iba a seguir la adoración hasta hoy, 2026 en Barcelona. Iba a seguir la adoración, estaban con los ramos ahí. Jesús Mesías, Hosana al Hijo de David, Rey de Reyes, Señor. Ahí estaban celebrando al Señor. Estaban celebrando al Señor Jesús. Pero aquí entra algo maravilloso, porque no lo dice la palabra, pero mi hermoso esposo dice algo que me encanta mucho, y es implicaciones lógicas. ¿Qué hicieron con el ramo después? ¿Qué hicieron con el ramo después? Seguramente lo soltaron. El ramo, hermanos, en este mensaje, el ramo significa tu adoración y mi adoración a Dios. Tú estás esperando que Él se comporte de una manera y después quizás te va a decepcionar porque no es según lo que tú esperabas. No sueltes el ramo. Tu situación es difícil, no la entiendes, no sueltes el ramo. Hermano, hay algo que al Señor lo conmueve, hay algo que al Señor lo enamora, y es una cosa preciosa que se llama sacrificio de alabanza. Usted sabe cuando a usted le cuesta alabar, cuando usted dice, me duele, Señor, pero gloria a tu santo nombre. Eso, hermano, al Señor le encanta eso. ¿Sabe por qué le encanta? Por tres cosas le voy a decir rapidito. Uno, usted le está demostrando sinceridad. Usted le está diciendo, Señor, aunque tú no me des, porque yo no te busco por lo que tú me das, yo te amo por lo que tú eres, yo te amo por quien tú eres. Es sinceridad. Después tú le estás demostrando fe. Le estás demostrando, yo no entiendo mi situación, Señor, pero yo confío en tu persona, yo confío en tu carácter. Y tú le estás demostrando humildad, porque tú le estás demostrando, yo te necesito. Lo necesitamos, hermano. Yo siempre me pregunto, ¿por qué al Señor le gusta que lo adoremos con las manos en alto? ¿Usted ha visto a un bebé pedirle upa a un papá? ¿Usted lo ha visto? ¡Aleluya! El Señor es maravilloso, el Señor nos ama. ¡Aleluya! Ahora vamos a avanzar a otro elemento que hay aquí que es maravilloso, que describe la palabra. Recordemos los ramos. Y después le hicieron algo que es maravilloso. Amor, déjame el manto, por favor. El manto, bueno, un abrigo voy a coger. Hermanos, esto para la cultura judía era súper importante. Ellos iban con esto así, no bien vestido, digamos. Y ellos
Con esto le estaban diciendo a la sociedad: yo soy esta persona, yo tengo esta identidad. ¿Os acordáis de Bartimeo, el ciego que el Señor sana y que suelta el manto y se va porque su identidad cambió? Esto para la cultura judía, súper importante. Dice la palabra que cuando ellos vieron que venía Jesús, hicieron esto: pase burrito por encima, pasa el burro de mi Señor por encima, que sus patas no toquen el piso, porque el piso es indigno. Ellos rindieron los mantos. ¿Sabe cuándo pasó eso en la historia? ¿Os acordáis del rey Jehú? El rey, bueno, os acordaréis mejor del rey Acab, el malo de la historia. No, yo creo que no hay peor rey excepto Manasés. No hay peor rey en la historia de Israel que el rey Acab, el esposo de Jezabel, ya todos sabemos. Cuando él va a ser derrocado, digamos, Eliseo manda a un siervo con él para el rey Jehú, y lo unge como rey. Dice: tú vas a ser rey. Cuando lo escuchan los que están al lado, hacen esto: tienden los mantos en el piso y dicen: rey Jehú, viva rey Jehú. Cuando ellos tiran el manto en el piso, están diciendo: tú eres rey. Cuando ellos tiran el manto en el piso, están diciendo: tú gobiernas. Cuando ellos tiran el manto en el piso, están diciendo: tú eres el Señor de mi vida. ¿Os suena eso? ¿Recordáis eso? Hermanos, cuando usted y yo recibimos a Jesucristo, hicimos la oración de fe, la oración que decía: yo te recibo como el Señor de mi vida. ¡Aleluya! Hermanos, cuando usted y yo hicimos la oración de fe, nosotros tiramos el manto y le dijimos: tú eres el Señor de mi vida, el Señor de nuestra vida. Mucho gusto, Cindy Cardona, siempre me... Bueno, nosotros hicimos el compromiso con el Señor y dijimos: tú eres el Señor de nuestra vida. Le hemos rendido el manto. Y el Señor hoy nos está preguntando: ¿sigue el manto ahí? ¿Sigue tu rendición ahí? Aleluya. Tú le dijiste al Señor: tú eres el Señor de mi vida, y entonces tú tienes que pararte aquí y ver cómo le pasan por encima ese trapo. ¿Qué trapo? A ese manto. ¿Cómo le pasan por encima tu identidad? Cómo tu dignidad es pisoteada. Y tú clamas: Señor, pero mira que están siendo injustos. Señor, pero mira cómo me traicionan. Señor, yo no aguanto. Señor, aquí no me valoran. Señor, yo no aguanto más, yo me voy. Mira, yo tengo planes mejores que los tuyos. Yo me encargo, Señor. Muchos aquí hoy estamos agarrando el manto. Y el Señor hoy nos está diciendo: deja el manto en su lugar. Tú me lo rendiste a mí. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que el Señor sabe que cuesta. El Señor sabe que es difícil, hermano, porque Él nos hizo. Tú sabes lo que es decir que el Señor nos hizo. Él es nuestro alfarero. Hay algo hermoso, hermano, que quiero que veamos aquí. El cerebro humano es maravilloso. Es maravilloso. El cerebro humano tiene algo que se llama instinto de autoprotección del ego. Quiere decir supervivencia. No le gusta que lo humillen. No le gusta que lo rechacen, no le gusta que lo pisoteen. Nuestro cerebro es un hedonista, ama el placer inmediato, ama tener la razón, ama el orgullo, ama. Es nuestro enemigo número uno, porque ¿qué nos dice Jesús que seamos? Todo lo contrario. Cuando nosotros rendimos el manto, estamos diciendo: yo me niego a mí mismo y me rindo a ti, haz lo que tú quieras conmigo. Gloria a Dios. Nosotros nos estamos rindiendo al Señor. Y el cerebro dice: ¿qué dices? Yo no, yo no, cuentes conmigo, yo no te voy a ayudar, no. No, el cerebro no te quiere ayudar.
El cerebro no quiere que tú renuncies a ti mismo, porque el cerebro ama el placer inmediato. El cerebro ama el placer momentáneo. El cerebro es perezoso. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que la palabra dice, nos da un consejo. Es que todo está en la palabra, hermano. Usted quiere resolver una cuestión en su vida, vaya a la palabra. Es maravilloso, de verdad. El apóstol Pablo, que no tenía ningún estudio de cómo funciona el cerebro, ni de neurotransmisores, ni de nada, ¿qué nos dijo? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí vienen un montón de cosas, porque en nuestro cerebro hay una cosa muy bonita que se llama la amígdala. La amígdala es la encargada de que tú y yo estemos vivos, porque es la que dice, no vayas ahí, que eso da miedo, te puedes caer. Es la que te cuida, es el miedo, es el miedo personificado, pero que en una medida justa es sano, porque si no iríamos caminando así y nos mataríamos. Es sano tener la amígdala, pero la amígdala tiene supervivencia. Tú quieres morir y ella quiere vivir. Entonces es una lucha interna, y ya la describió Pablo antes de conocer cómo funciona el cerebro. Bueno, seguro que ya lo conocía porque el Señor se lo mostró. Entonces nosotros tenemos un cerebro que es cerebro hedonista y que tiene estratagemas contra nosotros. Nuestro enemigo está afuera, hay uno muy poderoso, sí, pero el más importante está aquí adentro. Entonces vamos a centrarnos primero en él. Amén. El cerebro tiene algo que crea, que es algo que se llama olvido motivado. Olvido motivado. Es decir, cuando yo asumo un compromiso con una persona, y ese compromiso me está negando la posibilidad de tener un placer momentáneo, el cerebro, cuando se ve ante la posibilidad de ese placer momentáneo, es decir, cuando se ve ante la tentación, dice, pero ese compromiso no era para tanto, vamos a flexibilizar ese recuerdo, eso no es para tanto. Eso se llama olvido motivado. Olvido lo que me está incomodando para buscar mi placer momentáneo. El cerebro tiene eso. Y nosotros estamos luchando contra eso cada día. Y le tenemos que recordar cada día, no, que ese se importa, ese compromiso se importa. Y es una manera que vamos a ver de hackear el cerebro. Esa renovación de vuestro entendimiento es precisamente lo que os invito y el Señor nos llama a hacer esta mañana. Hackear nuestro cerebro, transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Hermano, porque es peligroso. Nosotros hablamos de que los israelitas, por implicaciones lógicas, seguramente soltaron los ramos. Pero ¿ustedes qué creen que hicieron los israelitas cuando pasó Jesús? ¿Ustedes creen que dejaron el manto ahí tirado? Seguramente hicieron esto. Lo mismo que hacemos nosotros cuando decimos, Señor, yo tengo planes mejores que los tuyos. Yo veo que tú no estás respondiendo como yo quiero, yo me encargo. Hazte a un lado. Dios, hazte a un lado, yo me encargo. Cuando tú recoges el manto, estás diciendo eso. Y tú, aunque no, y el Señor sabe que cuesta, pero mira qué peligroso es, porque los israelitas cogieron el manto y al final de la semana, con una incitación, terminaron levantando el dedo y gritando, crucificadle. Cuando tú recoges el manto y te encargas tú, corres el riesgo de terminar juzgando al juez, de terminar juzgando a Dios, de decirle por qué no lo hiciste así, de decirle por qué no lo hiciste así. Es tu culpa, con una incitación, porque dice la palabra que cuando estaban ahí y estaban entre Barrabás y Jesús, los sacerdotes y los escribas incitaron. Díganle que crucifique, y como tú ya tienes el manto en tu mano, crucifícale. Es peligroso, hermano. Cuando tú recoges el manto, puedes llegar al final de la semana gritándole a Dios, yo te crucifico, yo te juzgo, es tu culpa, me decepcionaste, no cumpliste con mis expectativas, no cumpliste con mis estándares, no me salvaste como yo quería, no reaccionaste como yo quería, yo no lo vi. Hermano, esto es tan grave, tan importante, y es importante que lo entendamos. Mira, la palabra del Señor dice
que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, ¿no? Que habitan en las regiones celestes. A lo que voy es, los israelitas estaban esperando un Mesías, tenían una gran expectación. Estaban esperando, llegó el momento de la manifestación del reino de Dios. Ahora sí, ahora vamos a ser libres de este imperio. Ellos estaban identificando al opresor equivocado. Estaban diciendo, mi opresor es Roma. Mi opresor es el imperio romano. Pero es que antes habían tenido una discusión. Antes habían tenido una discusión con Jesucristo. Y les había dicho... Antes habían tenido una discusión con Jesucristo, que Él les había dicho, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos levantaron la voz y dijeron, ¿de qué? ¿Libre de qué? Si no hemos sido esclavos nunca. De pronto se olvidaron de Egipto, ¿no? Y Jesús les respondió, ciertamente el que peca es esclavo del pecado. Ellos en este momento estaban viendo la situación y decían, mi opresor es Roma, cuando en realidad el opresor era el pecado. Hermano, dice la palabra del Señor que así como el cielo de la tierra son de altos los caminos del Señor. Cuando tú ves una situación que no se asemeja a lo que tú esperas, que no cumple con tus expectativas, tú no tienes manera de levantar la mirada a los caminos del Señor. Ellos estaban viendo que el Mesías estaba siendo apedreado. Ellos estaban viendo que el Mesías estaba siendo latigado. Ellos veían que su Mesías estaba siendo clavado en una cruz y ellos estaban decepcionados, pero no sabían que en ese momento en la cruz se estaba dando la mayor victoria de la historia y era precisamente la libertad que compró Jesús. Así de altos son los caminos del Señor de los nuestros. No tenían manera de entenderlo, hermano. Los caminos del Señor son tan altos, aunque tú no veas lo que está pasando, hermano. Cada vez que tú dices, Señor, yo no lo cojo. Señor, el manto sigue ahí. Señor, me duele, pero el manto sigue ahí. Tú no sabes la victoria que se está cosiendo en el espiritual. Tú no sabes el triunfo que se está notando en el cielo cada vez que tú te niegas a recoger el manto. Porque el manto, hermano, es rendición absoluta al Señor. Ellos se equivocaron de cuál era su enemigo, su contrario, su opresor. El verdadero opresor estaba siendo vencido en la cruz, porque dice la palabra que Cristo, Él recuperó las llaves de la muerte. Él estaba conquistando una victoria tan alta que no hay manera de verla. Hermano, el Señor sabe que no llegamos a ver lo altos que son sus caminos. Él sabe que no. Dice la palabra que nosotros, su amor sobrepasa el entendimiento. ¿Cómo podemos entender algo que escapa al entendimiento? Es imposible. Él sabe que no. Él sabe que no lo vamos a entender, pero ¿sabes el que si nos pide? Y esto es hermoso, hermano. Mira, yo le contaba a mi esposo, cuando el Señor me da una palabra a mí, me lo da por partes. Me da en plan la primera palabra, aquí yo digo, ¿y dónde está la conexión? ¿Dónde está el punto de convergencia? Y cuando el Señor me dijo, en mi corazón me dijo, la entrada triunfal, yo empecé a tener como revelaciones de cómo te sirvo, Señor, ¿qué quieres de mí? Esa era la palabra, ¿qué quieres de mí? Y hermano, cuando yo tuve la revelación de esta palabra, escuché la respuesta del Señor. ¿Y sabe qué me respondía Él? Lo que quiero es que confíes en mí, aunque no me entiendas. Él no te pide que lo entiendas, es imposible. Él sabe que no lo podemos entender. Él sabe que no podemos entenderlo, pero a veces nosotros tomamos, por la falta de conocimiento de su persona, tomamos ese manto y decimos, yo me encargo. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, quedaron algunos cuantos en Jerusalén, liderados por Johanán y un par más, y fueron al profeta Jeremías y le dijeron, Jeremías, clama a tu Dios y pregúntale qué debemos hacer. ¿Nos quedamos aquí o
o nos vamos a Egipto. Vive Dios y nos sea testigo que cumpliremos cada palabra que nos diga, porque sabremos que viene de Dios. Ellos preguntaron y Jeremías dice: yo hablaré con el Dios de ustedes. Y ya os diré lo que dice: 10 días. Porque cuando tú le preguntas algo al Señor, esperas que tengo wifi. ¿Por qué tardan en llegar? No me responde. Y el Señor así: 10 días. 10 días después, dice la palabra, que Jeremías fue donde estaba Johanán y los suyos y los encontró con las maletas hechas. Ellos ya tenían decidido que se iban a ir a Egipto. Jeremías venía con una palabra de esperanza del Señor, diciéndoles: pueblo mío, me duele en el corazón lo que les he hecho. Os prometo, dice Jehová de los ejércitos, el que no miente, os prometo que si os quedáis os irá bien. Os prometo que yo cuidaré de vosotros. No tendréis que tenerle miedo a Babilonia, porque yo cuidaré de vosotros. Y ellos le respondieron al profeta: ¿qué va a estar hablando Dios por ti? Que nos vamos. No es que ya tenemos las maletas hechas. Y se fueron. Y así les fue. Porque cuando nosotros vamos a preguntarle al Señor, esperamos que nos conteste así, en nuestros tiempos. Y el Señor ahí está viendo, diciendo: a ver si recoge el manto o si espera mi respuesta. Hermano, yo estuve esperando confirmación para casarme 8 meses. Y nada, no hablaba. El día que habló, no vea la celebración. Gloria a Dios. Pero hermanos, el Señor no te va a responder cuando tú quieras. No te va a responder en tu plazo. Él está probando a ver si recoge el manto o si confía en mí. El predicador, el evangelista Gigi Ávila, que todos seguramente lo conocemos, él una vez le pasó algo maravilloso, y es que tenía a su hija, que era pequeña, no sé si tenía como 9 años, y un día la hija empezó a caminar y se caía sola, perdió la fuerza y cada vez iba peor, y duró como una semana así, y no podía ni coger la cuchara para comer. Y el evangelista le preguntó a su esposa: ¿qué hacemos? ¿La llevamos a un especialista o confiamos en el especialista número 1, Jesucristo? Y ella, porque él desaconseja, él dice hay que llevar al especialista, ¿no? Pero él tenía ese nivel de fe que gloria al Señor. Y él con su esposa dijeron: vamos a orar. Se metió en ayuno, se metió en oración: Señor, 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 Señor. Y muchos le decían: ay, pero oye, ¿qué pasa con tu hija? ¿Cómo permite? Mira, no, ¿cómo que Dios permite eso? No juzgues a Dios, Él sabe por qué. No juzgues a Dios, Él sabe por qué. Y se estaba cociendo algo tremendo en lo espiritual, tremendo, tremendo, tremendo. Y él seguía predicando y seguía evangelizando en cada lugar, y veía cómo los enfermos sanaban y decían: y mi hija venía a casa y encontraba el cuadro ahí. Y en ayuno y oración. Y entonces un día vino y el Espíritu Santo le habló y le dijo: mañana desayuna sola. Y oh, gloria a Dios, Señor, no sé qué. Al día siguiente le dice a la esposa: ponle cereales porque va a desayunar sola. Siéntate, niña, porque vas a desayunar sola. Y efectivamente el Señor la sanó. Pero el Señor le dijo: ¿tú sabes lo que estaba pasando en el mundo espiritual, Guille? Satanás le dijo: ¿a qué llaman al especialista? A Dios. Y Dios le dijo: ¿a que no lo llaman? Porque Él es fiel. Y Él ha declarado, porque así como tú predicas te será exigido, así como tú hablas te será exigido. Y Él predicaba toda la confianza, toda la fe. Y bueno, predica, cumple lo que tú predicas, aplícatelo a ti. Y el Señor le dijo, Satanás estaba pidiéndome un día más, porque él decía: Él la va a llevar a un especialista. Él no va a confiar en ti. Él va a recoger el manto y se va a encargar de la situación. Pero el Señor se glorificó. Imagínate el Señor ahí. ¡Eh! ¿Viste a mi siervo? ¿Viste a mi siervo aquí de Ávila? ¿Cómo no acudí al especialista y confió en mí? Imagínate la fiesta en el cielo. Hermano, tú nunca estás solo. Para bien y para mal, te lo digo. Nunca estás solo. Jamás estás ahí. Mira, espectadores. A ver qué hace ahora.
Mira la situación difícil en la que está ahora. A ver qué hace ahora. ¿Levantará su dedo y me juzgará? ¿Confiará en mi soberanía? ¿Confiará en lo que yo digo en la palabra, que todo coopera para el bien de los que aman a Dios, hermano? Pregúntele al que está a su lado, ¿usted ama a Dios? Dígale entonces todo coopera para tu bien. Aunque no lo entiendas, aunque no sepas cómo, todo coopera para su bien. El pueblo de Israel no entendía cómo. No entendía lo que estaba pasando en el ámbito espiritual, pero vaya si cooperó para bien. Aquí todos estamos celebrando al Señor de nuestra vida porque eso sucedió, porque Él conquistó esa victoria en el mundo espiritual. Señor es maravilloso. Ahora volvamos a cómo hackear tu cerebro, porque el cerebro, además del olvido motivado, tiene algunas cositas que tenemos que derrotar. Mira, mi hermano, el cerebro odia perder el placer. El cerebro odia perder la razón. Tú a veces no te pasa, seguro que a las mujeres nos pasa mucho porque solemos tener la razón, que tú tienes una discusión y escuchas un argumento que dices, te doy 27,000 vueltas, pero dices, pero yo tengo el Espíritu Santo y te callas. Y por dentro dices, no agradece lo que mi viejo yo le hubiera dicho. Seguro que nos pasa aunque no lo reconozcan. Seguro. Porque nos encanta tener la razón y no es que seamos malas. Así es nuestro cerebro. Le encanta el placer momentáneo, le encanta tener la razón, le encanta el orgullo, le encanta. Pero nosotros estamos llamados a renunciar a nosotros mismos y a luchar contra ese instinto de supervivencia del ego. El ego quiere sobrevivir y nosotros, yo me niego a mí mismo. El ego quiere sobrevivir y nosotros, yo he muerto. El ego quiere sobrevivir y nosotros, ya no vivo yo. ¡Aleluya! Entonces, y ahí está la clave, hermano, ante ese cerebro hedonista. Nosotros tenemos que convencer al cerebro de que ese sacrificio, ese me cohíbo de ese placer momentáneo, tiene una recompensa mayor, un gozo mayor en el futuro. Es una inversión. Es una inversión. Entonces lo que tenemos que ir, porque hay una cosa que el cerebro odia y es perder el placer. Pero hay algo que odia más. El cerebro odia perder identidad. Y ahí está la clave que nos da Pablo también. Porque en Gálatas 2:20 Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En el momento en el que tú le dices al cerebro que tú te niegues a sus placeres, es porque es mi identidad. ¡Aleluya! Ahí ya no puedo entrar. Ostras, estoy tocando identidad. Ahí no puedo entrar. Ahí no puedo luchar contra mí mismo. Identidad no se toca. Tú tienes que convencer al cerebro de que es tu identidad. ¿Cómo? Aquí está. Porque nos quedamos en lo abstracto de yo no vivo yo, vivo. Vale, vamos a la realidad. Vamos a bajarlo a lo práctico. 3 cosas. 1. Cuando tú asumes un compromiso con alguien, y justo yo ahora lo tengo aquí, mi alianza, tú guarda algo físico que te recuerde ese compromiso. Dios lo hizo con Noé, bueno, con todos. Dijo, yo voy a poner un arco en el cielo que me recordará el compromiso que tengo con vosotros. ¡Aleluya! Nosotros, es que el Señor es tan bueno que en Deuteronomio 6, cuando ya nos dio los mandamientos también, nos dijo, estas palabras que yo te digo, grábatelas en todas partes, en las paredes, grábatelas en todo sitio, en tu corazón, en tu mente, sí, pero grábatelas, que tú lo veas. Si tú puedes comprar marquitos con versículos, no creas que no, que son, no, vale, porque tú quizás un día vas amargado, vas triste y miras, hay un vinilo en el espejo que dice, porque mi esperanza y mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, y dices, ostras, ¿qué hago yo amargado? Si es que mi esperanza viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, el que creó todo, no es nada difícil para Él. Palabra que te recuerda. Recuerdo físico. 1, recuerdo físico. 2, la práctica. Entre tú más actúas como una persona que sirve a Cristo, el cerebro más identifica que eso es parte de la identidad. Esta persona se comporta así, pues entonces es su identidad. No la toco. No lucho contra eso.
Y después está la parte más bonita. Y aquí vamos a hablar de nuestro Padre de la Fe. ¿Se acuerdan que les hablé de la amígdala que quería sobrevivir? Pues hay una cosita hermosa que maneja la amígdala y le dice: shh, amígdala, no tienes que tener miedo con este. Shh, amígdala, en este puedes confiar. Shh, amígdala, este no te va a traicionar. Esa cosita se llama oxitocina y es la hormona del vínculo. Cuando tú creas un vínculo con una persona, se crea algo que es confianza. Y cuando tú tienes confianza en una persona, el miedo baja, la desconfianza baja. La hormona del vínculo es lo que se alimenta con la relación. Cuando tú conoces a alguien, porque hermano, es imposible, deje de orar por fe, es imposible confiar en alguien en quien no conoces. No puedes confiar en alguien en quien no conoces. ¿Cómo? Mira, científicamente imposible, porque lo que le dice a la amígdala baja el miedo es la oxitocina, que es la hormona del vínculo. Es imposible confiar en alguien a quien no conocemos. Y entonces ahí entra el vínculo. La fe, hermano, yo estoy convencida de lo que le voy a decir. Amén. La fe no es otra cosa que conocer a Dios. La fe no es otra cosa que conocer el carácter de Dios. La fe no es otra cosa que saber que pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Que pase lo que pase, Dios sigue siendo fiel a quien Él es, a su carácter. Es importante conocer a Dios. Abraham, cuando le fue demandado a Abraham, levántate y ve a ofrecerme en holocausto al hijo que tú amas. Dice la palabra que Abraham se levantó temprano. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos levantado temprano para eso? Se levantó tempranito, agarró a su hijo, 3 días de camino, y cuando llegó el momento, él no dudó en matar a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque él conocía a Dios. Amén. Y sabía que Dios le había prometido. Amén. Que por Isaac tendría la promesa. Amén. Y él sabía que pase lo que pase, él seguía siendo Dios. Que pase lo que pase, esa promesa se iba a cumplir. Que pase lo que pase, el Señor era fiel, era bueno, y él no puede negarse a sí mismo, hermanos. Jesús, cuando estaba en la cruz, cuando lo estaban meneando la cabeza, tú no eras el Mesías, pues que te salve Dios. Todos humillándolo, todos señalándolo, todo mal. ¿Sabe qué dijo el Señor? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor no puede negarse a sí mismo. Aunque tú lo traiciones, aunque yo lo señale, aunque le hagamos, Él no puede negar su amor. Dijo Pablo también, Él no puede. Él no puede. Entonces Abraham conocía a Dios, conocía el carácter. Y entonces esto es lo que el Señor nos llama esta mañana, hermanos. Hoy le hemos cantado al Señor y yo decía, Señor, tú eres bueno. Hoy le hemos cantado al Señor que Él es digno. Y eso me recuerda a Apocalipsis en el capítulo 5, cuando Juan tiene esa visión, ¿no? Cuando se va a abrir los sellos, el rollo de los sellos, que dice: no se ha hallado nadie en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, que sea digno de coger el rollo que va a abrir el juicio. Nadie es digno. Y Juan lloraba, y Juan lloraba, y Juan lloraba, y se le acercó un anciano y le dijo: shh, no llores más, que el león de la tribu de Judá, Él ha vencido y Él es digno. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Y le hemos cantado: tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Y hoy el Señor te pregunta: ¿soy digno de tu confianza?
Piensa un momento en esto. ¿Es Él digno de tu confianza? Yo cuando sentí esta palabra en el corazón, porque yo le decía a mi esposo, me han ministrado a mí, yo lloro, porque me predica el Espíritu Santo, Él me hace entender todo, y yo lloro. Y yo preguntaba, Señor, ¿qué quieres de mí? Y Él decía, yo quiero que confíes en mí. Yo quiero ser digno de tu confianza, yo quiero que ese manto siga ahí. Aunque duela, aunque no entiendas la situación, ese manto tiene que seguir ahí, porque tú sabes que aunque no lo entiendas, no hay manera que entiendas, pero todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, y yo amo a Dios. Y yo sé que todas las cosas cooperan para mi bien, aunque yo no lo entienda. El Señor hoy te está animando a que confíes en Él. Deja el manto ahí, Él se encarga mejor. No te vengues tú, Él se encarga mejor. No te valoran, Él sabe. Nada de lo que te pase a ti está pasando desapercibido. Nada de lo que tú estás sufriendo está pasando desapercibido. Deja de tomar decisiones sin preguntarle a Él. Él es el que decide. Tú se lo rendiste. El Señor está reclamando el manto que le rendiste, que ahí tiene que seguir. Eso es ser cristiano, rendirte, renunciar. Él vive en ti. No te mandas solo. Así me decía mi amiga Ley, me dice, tú no te mandas sola. Ya sé. ¿Cuántas veces hemos querido renunciar, irnos, hacer... Mira, pero entonces dicen, no, si yo no me mando. Una vez, yo me acuerdo cuando yo empecé a venir a esta iglesia, yo me enojé porque aquí cantaban en portugués. Y yo decía, hay que ver, está en España, porque están cantando en portugués. Y yo me enojé y dije, me voy de la iglesia. Yo llevaba 2 meses viniendo así. Y dije, me voy de la iglesia. Y un domingo, el sábado anterior, yo dije, vale, averigüé. Al lado de mi casa en Badalona había una iglesia, dije, cristiana, digamos, ¿no? Y dije, pues mañana me levanto más tarde porque voy a la iglesia que queda aquí cerca. Listo, Al día siguiente me levanto, gloria a Dios que yo me levantaba a orar, aunque ya poquito, pero ya oraba poquito en ese entonces. Me levanto y digo, vale Dios, así con la palabra. Vale Dios, yo me voy a ir a esa iglesia, a menos que tú me digas algo. Y entonces hice así. Esta técnica la usan muchos, ¿no? Ah, que sí, ¿Y sabe qué decía? En los postreros tiempos se levantaron. Me arreglé corriendo y me vine para Venezuela y ya llevo 2 años aquí. Porque hasta que Dios no me diga, yo no me muevo. Si la nube no se mueve, yo no me muevo. Si Él no decide, yo no me mando. Usted no se manda, olvídese, usted no tiene voluntad. Usted es de Dios. Usted no tome decisiones sin Dios. Él es el que manda. Hermanos, hace unos días, y ya termino porque, gloria a Dios, el Señor que es maravilloso y bueno, yo estaba en oración con Él en intimidad en mi habitación, y ahora le pediré al hermano Charles que ponga la canción que yo le pedí. Yo le pregunté al Espíritu Santo, Señor, de las canciones que yo conozco, ¿cuál es tu favorita que yo te cante? Hermano, yo había escuchado esta canción 2-3 veces en mi vida. 2-3 veces en mi vida. Pero yo escuché en el interior de mi corazón ni siquiera el coro de esta canción. ¿Qué sabe lo que dice? Yo me abandono en tus brazos. Me abandono. ¿Tú sabes lo que es? No puedo más, pero yo me abandono en tus brazos. No entiendo, pero no puedo entender. Pero yo sé quién eres tú. Yo sé que tú eres fiel. Yo sé que tú eres bueno. Yo sé que de alguna manera tú vas a hacer que esto coopere para mi bien. Hermano, póngase de pie. Cierre los ojos, hermano. Y yo le animo a que, hermano, le diga al Señor, responda.